Bien, regresamos con el congresista Juan José Díaz Dios, de Fuerza Popular, miembro de la Comisión de Fiscalización, con quien vamos a hablar sobre el caso del expresidente Alejandro Toledo. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, cuéntenos un poquitito, ¿cuáles son sus impresiones personales hasta el momento respecto al caso? Bueno, básicamente tenemos a un Alejandro Toledo que está con unas contradicciones no solamente desde el inicio, digamos, con él mismo, sino con otras personas a las cuales él se basa para argumentar que el origen de los fondos son lícitos. Y básicamente me refiero ya no a gente que supuestamente estaría pues complotando, reuniéndose, impulsada por enemigos políticos, sino por el propio Maiman, por lo dicho, incluso por la propia Elian Karp, donde, por ejemplo, reconocen que desde el año 2009 tenían pleno conocimiento no solamente de la existencia de la empresa, sino que ellos estuvieron atrás desde los primeros inicios, con lo cual no se explica entonces cómo luego sale un Alejandro Toledo con su esposa Elian Karp a señalar que dieron estas primeras mentiras o contradicciones, como lo quiera llamar el público, por una falta de información, que insisto no es creíble, porque las declaraciones la dieron en el 2013, sin embargo el señor Toledo y la señora Elian Karp, de acuerdo a lo que dice el propio Maiman y el propio Alejandro Toledo, e incluso su esposa, estaban al tanto de todo desde el año 2009. Ahora, una pregunta que ha estado flotando en el ambiente periodístico, pero recuérdenos por favor en qué momento lo han hecho o la han hecho en el Congreso. Según lo que han dicho tanto el señor Alejandro Toledo como la señora Elian Karp, en el 2009 se les acerca Maiman y les dice que quiere hacer inversiones en el Perú. A partir de ahí nace la necesidad de hacer inversiones, ¿correcto? Sí. Ecoteva se conforma legalmente en el 2012. Ni bien se conforma Ecoteva, justo se produce el pago de la hipoteca, con fondos que provienen desde Costa Rica, Costa Rica, de Ecoteva, que es una empresa que es propiedad de la madre, la señora Elian Karp, de Fernenburg, que supuestamente tiene el dinero del señor Maiman. Cuando en febrero del 2013 Cuarto Poder visita al presidente, él sostiene que él no tiene conocimiento de dónde provienen los fondos. Sin embargo, en julio del año pasado ya ellos habían pagado las hipotecas con fondos. Entonces ellos necesariamente tienen que haber sabido de la conformación de estructura financiera. No había cómo no saberlo. Así es. ¿Por qué esa pregunta, que es tal vez neurálgica, o bien no ha sido formulada de esa manera, cuéntemelo usted, o bien ellos han escapado a la respuesta? A ver, contradicciones hablábamos, insisto, no solamente con el corredor inmobiliario, contradicciones con el gerente de esta empresa que vende las oficinas del edificio Omega, sino con el propio Maiman. Porque el señor Toledo y la señora Karp nos han dicho a todos los peruanos que Maiman los busca a ellos como los expertos economistas para que le diga qué hacer con su dinero, y ellos pues le sugieren que vaya al país. Sin embargo, Maiman en Fiscalía lo que él señala es que no, que en realidad es la señora Karp y el señor Toledo quienes le presentan los proyectos para que él en todo caso decida para comprar estos inmuebles en el Perú. Entonces, contradicciones por todo lado. Tú me preguntas, en todo caso, si se hizo esta pregunta en la comisión, por supuesto, yo se la hice innumerables veces al señor Toledo y se lo hice a la señora Elian Karp. ¿Cómo que se paga la hipoteca en el 2012 y en el 2013 no tenía conocimiento de ese fondo? No solamente cómo se pagan la hipoteca, cómo paga la hipoteca, ojo que tenemos la de Camacho, me parece, tenemos la de Puntasal, tenemos además la compra de Casuarinas, que el propio Toledo y la señora Karp estuvieron buscando los inmuebles, o sea, no hay forma que ella no sepa, en todo caso, y sabían, perdón. Claro, pero ahí lo que ellos pueden decir es que ellos buscaban inmuebles que no eran para ellos. Yo sé que suena un poco ridículo, pero finalmente puede ser también cierto, que en el fondo lo que ellos hayan estado tratando de ayudar. Démosle, de acuerdo. Son otras contradicciones abiertas contra la lógica las que ponen en discusión. Por ejemplo, la forma como ellos adquieren la oficina de Omega, ¿no? La señora Elian Karp sostiene que ella iba un día en su carro y vio una construcción y paró, preguntó, le dieron los datos
Y la versión de Alejandro Toledo es que él va a pedido de la suegra cuando las oficinas ya estaban hechas. Así es. Y la versión de la persona que vende es que el señor Toledo lo llamó directamente y le dijo quiero comprar una oficina. Así es, no solamente eso, sino otro tema que llama mucho la atención es los precios. Según Toledo, ellos compran mucho más caro que lo que compran los primeros dueños, porque los primeros lo compran en planos y ellos ya no. Sin embargo, recordemos que en ese edificio habían dos oficinas. La primera que compra el señor Toledo en 800,000 y pico dólares, pero la segunda oficina sí se vende, al precio más o menos que nosotros intuimos que es el de mercado. O sea, se vende a la mitad de precio que lo que compra el señor Alejandro Toledo, supuesto economista y experto y asesor en temas financieros. Entonces, muchas cosas llaman la atención, pero efectivamente la parte más importante es el conocimiento que ellos tenían. Y en efecto, de acuerdo a lo que dice el propio Toledo, lo que dice Elian Karp y lo que ha señalado el propio Mayman, que estos son los tres amigos, los tres socios, conocían desde el año 2009. Por lo tanto, cuando el 2012 se le pregunta por la compra de Casa de Casuarinas, siendo que la propia Elian Karp y el señor Toledo han reconocido que han ido a visitar esa casa, que sabían en todo caso que la compra la hacían a nombre de su suegra, pero como bien lo dice la señora Karp, citando al señor Mayman, solamente para que se gane un sencillito, porque en realidad sabían perfectamente, según ellos, que el dinero venía de Mayman. Entonces la pregunta lógica es, ¿por qué lo ocultaron? Evidentemente algo ilícito había. ¿Por qué lo ocultaron? Nadie tendría por qué ocultar si es que todo esto fuera transparente. Además, recordemos que el origen de la empresa nace con un socio vigilante, con una socia que también es accionista encargada de la limpieza de ese lugar, con un notario, Rudelman, que señala que fue el propio Toledo el que le da el nombre de Coteva. Entonces, pues, ahora, algo se oculta. El abogado del señor Toledo, Lamas Puccio, lo que él sostiene es que cómo el notario puede abrir una empresa para una persona que está sentada al frente a nombre de otra, que ahí se contradice un poco la veracidad del notario. Por otro lado, si quisiéramos darle la duda al expresidente, incluso de esa manera, ¿el señor Maymar estaría cometiendo algún tipo de delito al crear una estructura financiera a nombre de Eva Fernenburg? No, o sea, en principio, el delito no se da en la estructura. El delito se estaría dando si es que la estructura sirve en todo caso para ocultar el origen real de los fondos. Entonces, claro, pero para una persona que está hoy día presentándose en bancarrota, claro, eso es, si yo estoy presentándome en una bancarrota, ¿puedo darle a usted dinero para que abra una empresa a mi nombre? Eso es un tema que las autoridades de Israel, si no me equivoco, que las que están viendo este tema, tendrán que ver si de repente se ha declarado en bancarrota para saltarse algunos controles o pagos en ese país, o por el contrario, el dinero no es efectivamente el señor Mayman porque en efecto se encuentra en bancarrota. Entonces no es creíble que siendo una persona en problemas económicos le esté regalando más de 20 millones al señor Toledo. Entonces esas cuestiones sin lugar a dudas tienen que ser aclaradas, y yo lamento mucho que las oportunidades que ha tenido Toledo y Elian Karp de decir la verdad por fin, o en todo caso su última versión, como yo se lo sugería, como si fuera yo su abogado más bien, no lo hicieron. Lamentablemente prefirieron ir, sobre todo la señora Karp, más por el lado del show, por el lado del circo, y en efecto, si se trataba de ser quién es más gracioso, quién es más chistoso, bueno, se llevaron todos los premios. Pero en realidad, para que haya salido victoriosa la señora Karp, tendría que haber dicho la verdad y en todo caso despejar todas las dudas, básicamente por causa de sus propias contradicciones. Para que nuestros televidentes nos puedan seguir, ¿cuál es el estatus actual de este proceso en la Comisión de Fiscalización del Congreso, tanto del expresidente como de su esposa, como de su suegra y del señor Mayman? ¿Cuál es el estatus actual? Bueno, ellos están en calidad de investigados, ¿no? Esa es una situación bastante complicada, porque al ser una comisión investigadora que cuenta con facultades efectivamente de investigadora, podemos levantar secreto bancario, las comunicaciones, secreto tributario. Es más, se está solicitando, por ejemplo, la contratación de una empresa rastreadora de dinero. Con eso, efectivamente, podremos traer mayores elementos para saber el origen de los fondos, que es efectivamente lo que tanto preocupa. Hasta ahora tenemos la hipótesis de que se esté hablando de lavado de activos, tenemos la hipótesis de que hayan testaferros y que el propio Mayman sea un testaferro del señor Toledo, y se lo he dicho directamente al señor Toledo y a la señora Elian Karp para que puedan, en todo caso, concentrarse en despejar las contradicciones que ellos mismos han tenido. No han respondido. Siendo así, nosotros tenemos que continuar buscando elementos. Lo que sí es lamentable en todo caso es una estrategia de este abogado Lamas Puccio, que en todo caso se presenta a la sesión y pregunta a los parlamentarios cuál es la forma en la cual se va a desarrollar. Cualquier abogado
del nivel, en todo caso, que el señor que tiene, que es conocido incluso mediáticamente, lo primero que hace pues es leerse el reglamento. Lo primero que hace es leer el reglamento además de la comisión, y con argumentos jurídicos, en todo caso, señalar si algo le parece que está yendo en contra del reglamento que tiene rango de ley. No lo ha hecho, pero ¿realmente no lo hizo? ¿O están pretendiendo una estrategia, en todo caso, de señalar que se les está vulnerando el debido proceso y luego ir al Poder Judicial e intentar anular todos los descubrimientos que se están haciendo? Muchas personas tienen la percepción de que al expresidente lo va a terminar blindando de alguna manera el gobierno. ¿Cuál es la correlación de fuerzas en esta comisión y qué cree usted que podría suceder en base a ellas? Lamentablemente sí, existe, lo hemos visto esta intención, más si ustedes ven un poco las grabaciones, las participaciones de los congresistas de Gana Perú son bastante cuestionables, son unas participaciones muy tibias en algunos casos, que ahí sí que responde la señora Kapp, hasta pareciera que ya supiera qué pregunta le van a hacer, porque a ellos sí se les contesta. Preguntas muy sencillas. ¿Cuántos miembros son en la comisión? Sí, me acuerdo que estamos por los 16 miembros. Y de los 16 miembros, ¿cuántos conforman lo que sería el bloque de cobertura? Como tenemos por proporcionalidad más o menos la misma estructura que se tiene en el Pleno, ellos tienen mayoría. Sin embargo, la fuerza en todo caso que tiene esta comisión, a diferencia del Ministerio Público, por ejemplo, es que todas las sesiones son transmitidas directamente. Y entonces, la Fiscalía también aprovecha esa información dentro de su propio proceso. Por supuesto, nosotros vamos, además, terminado este informe, todo lo que nosotros encontremos va a pasar al Ministerio Público. Pero insisto, esto se está pasando, todo esto es transparente, ahora mismo estamos comentando, informando a la opinión pública, y yo lo que espero es que al ser tan evidente, si es que esto se logra confirmar estas hipótesis de lavado de activos, la presión pública de alguna manera termine por bloquear estos intentos de blindaje que poco favor estarían haciendo al propio Alejandro Toledo, que de ser inocente, sin lugar a dudas, debería ser el primer interesado en que todo esto se aclare. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? ¿A qué personas van a convocar a la comisión y cuándo estaría presentándose, si es que así fuese, el mandatario de nuevo? Yo creo que el personaje, en todo caso, que sigue en este momento es el señor Maiman, ¿no? Porque, insisto, no es que están complotando, oculto, los enemigos del señor Toledo para hacerle daño, no, supuestamente su mejor amigo es el señor Maiman. Y curiosamente, siendo que son amigos de 40 y tantos años, como dice la señora Kapp, no conoce el nombre de sus papás, por ejemplo. Es un dato bastante extraño. Esa persona, el señor Maiman, tiene que estar necesariamente en la Comisión de Fiscalización y vamos a tener que confrontar lo que ya dijo en Fiscalía con lo que ha dicho el señor Toledo, básicamente, y la señora Elian Kapp. Y seguiremos avanzando. Es, sin lugar a dudas, importante, y permíteme insistir, en la contratación de una de estas empresas rastreadoras de fondos para poder finalmente tener un hilo, pues, cuál ha sido el camino que han seguido todos estos millones. Sin lugar a dudas, el informe de Unidad de Inteligencia Financiera lo deja sin piso al momento de querer negar, en todo caso, el conocimiento de que venían estos dineros de parte del señor Maiman desde Costa Rica. ¿Podrán ustedes abrir el secreto empresarial y bancario para lo que es la empresa Confiado, que es esta empresa que envía los activos a Ecoteva? Sí, bueno, se harán los procesos, los procedimientos que podamos acceder nosotros. Lo cierto, insisto, es que está en una situación muy complicada el señor Toledo y la señora Kapp. Parece que quieren jugar más al circo, parece que quieren distraer en todo caso a la opinión pública para no responder una de las preguntas que tú te comentamos al inicio de la entrevista. ¿Sabían o no sabían al inicio? Está confirmado por lo que ellos mismos han dicho que sabían el origen de los fondos supuestamente de Ecoteva. Si no así, ¿por qué lo negaron? Además, el señor Toledo ha salido a dar una conferencia de prensa a ofrecer disculpas públicas al país, según dice, porque no tenía la información. Eso no es correcto. Se lo hemos dicho, tuvieron la oportunidad de aclararlo, no lo hicieron. Me parece que no están conscientes realmente del problema en el que están, o en todo caso están jugando más bien a intentar decir que son unos perseguidos políticos e intentar bloquear todo en el Poder Judicial. Bien, esperemos que para que las investigaciones puedan seguir adelante se siga siempre el debido proceso, claro, que es lo que hemos estado observando, por lo menos quienes estamos desde afuera, y ojalá puedan efectivamente levantar pues esas pequeñas pestañas para ver qué es lo que había detrás de esta información. Bien, te agradezco. Muchas gracias, un gusto, muy amable. Bien, vamos nosotros a una pausa.